Tú controles esta reunión, Señor. Que tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad en nuestros corazones. Señor, que este lugar, que ahora, Señor, es donde tú habitas en nuestros corazones y estás en medio de nosotros. Señor, en ti confiamos, Dios mío, de que tú vas a hacer, Señor, lo mejor para nosotros. Te rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú quites todo lo que pueda estorbar en esta tarde, Señor, para que te podamos alabar, Señor. Señor, en espíritu y verdad, Dios. Todo lo que no sea tuyo, Señor, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, Dios. Queremos estar, Dios mío, gozosos, Señor. Queremos, Señor, estar alegres. Por eso queremos, Dios mío, cantarte, Señor. Agradecerte, Dios mío, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, lo que haces y lo que vas a hacer. Por eso, Dios mío, en tus manos lo ponemos todo, ponemos la alabanza, Señor. Que esa alabanza llegue al trono de tu gloria. Que tú bendigas y unja a los hermanos, Dios mío. Señor, que canta y toca en sus instrumentos para ti, Dios. Ellos nos conducen, Señor, la alabanza, Señor. Que esa alabanza sea de tu agrado, Padre. Gracias, Dios mío. También usa al hermano que nos va a compartir tu palabra, Señor. Señor, porque queremos aprender más y más de tus cosas, Señor. Gracias, Dios. Toma el control, Padre, y glorifícate en este lugar. En tu mano lo dejamos todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Da un aplauso a Jesús. Y vamos a alabarle, hermano. Vamos a alabarle de corazón y con libertad. Ya sabes, si te quieres poner de pie, nadie te lo va a impedir. Si te quieres quedar sentado, nadie te va a levantar. Siéntete libre y adora a Dios como el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Amén. Pero yo te aconsejo que te pongas de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Yo te lo aconsejo. Porque es mejor estar de pie y hacer... Por ti he derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré, ni te abandonaré, contigo yo estaré hasta el fin. No te dejaré, ni te abandonaré, contigo yo estaré hasta el fin. Contigo yo estaré hasta el fin. No te dejaré, ni te abandonaré, contigo yo estaré hasta el fin. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos venido con ganas de aprender de la palabra de Dios? ¿Cuántos? Que digan gloria a Dios. Aleluya. No he escuchado bien. Que se escuche en el cielo. Que digan un gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno. Muy bien, hermano. Pues estamos por considerar el segundo tema del discipulado básico. Así que si todavía no tenéis el libro, todavía quedan, ¿verdad, hermano? Aleluya. Si todavía no tenéis el libro, podéis acudir al hermano William para que discipulado básico. Así que para que os lo haga llegar. Es interesante que podamos traernos el libro y que en casa le podamos echar un repaso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Para que ¿cuántos pensáis de que la palabra de Dios es la Biblia? O mejor dicho, ¿cuántos pensáis de que la Biblia es la palabra de Dios? Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Ya hemos terminado la clase. Si todos pensamos que la Biblia es la palabra de Dios, pues gloria a Dios. Porque es así. La Biblia es la palabra, pero ¿habéis notado el significado de lo que estamos diciendo? Es la palabra de Dios. Que la Biblia es la palabra de Dios, gloria a Dios, porque es así. Por lo tanto, la Biblia no es un libro cualquiera. La palabra, pero la Biblia es un libro especial, porque el autor la escribieron aproximadamente unos 40 hombres, aproximadamente, a lo largo de unos 1400, 1500 años. Fijaos, de diferentes antecedentes, porque que era el rey David escribió parte de la Biblia, ¿verdad? Moisés escribió parte de la Biblia, el apóstol Pablo escribió parte de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas, un médico escribió parte de la Biblia. Si nos vamos al Antiguo Testamento, pues vemos cómo hubieron otros hombres también que escribieron la Biblia. Ellos la escribieron.
Pero ¿sabéis quién es? Juan, Lucas, un médico. Claro que sí. escribió El autor de la parte Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? Testamento, pues vemos Es cómo Dios, el hubieron Espíritu otros Santo, hombres también que guió escribieron la Biblia. por inspiración a estos hombres a Pero poner ¿sabéis por quién escrito es? lo que hoy Juan, tenemos en Lucas, nuestra un mano. médico Claro que sí. escribió el autor Es de la Biblia. ¿Quién propia es el palabra autor de la Dios. Biblia? Hermano, Pues vemos es cómo Dios, el 1500 Espíritu años de Santo historia también que guió aquí plasmada. por 1500 inspiración a años. estos hombres a poner 1500 por escrito años. lo que hoy La Biblia tenemos no en es un nuestra libro de mano. historia, pero eso sí es un libro Es la histórico. propia palabra de Sí Dios. es un libro Hermano, histórico. O sea, ¿os imagináis que hace, en el año creo que fue 1500 antes de Jesucristo, que se empezó a escribir la Biblia? La Biblia no es un libro de historia, pero eso sí es un libro histórico. Y nosotros tenemos, desde esa fecha hasta ahora, el Señor ha preservado la Biblia para nosotros, para la humanidad. Como dice el libro, ¿verdad? Es como una carta de un ser querido, al que apreciamos y al que anhelamos, y al que cuando recibimos esa carta, ¿qué ocurre? Pues que la leemos como, con mucho detenimiento, con mucho cariño, con mucho placer. Porque además es la palabra de Dios, es nuestra guía espiritual, es nuestra guía moral y es nuestra guía doctrinal. La Biblia, la palabra de Dios. Hay muchos libros. Eclesiastés dice que el hacer muchos libros no tiene fin, pero hay un solo libro que marca la diferencia, y es la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchos libros, pero no es un libro solamente. ¿Sabéis cuántos libros de cuántos libros está compuesta la Biblia? ¿De cuántos libros? Wow, muy bien. 66 libros, hermanos. Está compuesta la Biblia. Pero no es un libro solamente. Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Verdad? Muy bien. Pero la palabra de Dios dice que toda Escritura es inspirada. Es decir, ¿el Antiguo Testamento es inspirado? Sí. ¿El Nuevo Testamento es inspirado? También. Pero la palabra de Dios dice que toda, hermano, este debe ser el libro que deberíamos de tener cada uno de nosotros de atesorarlo. ¿El Antiguo Testamento es inspirado? De atesorarlo. ¿El Nuevo Testamento es inspirado? Porque viene de parte de Dios. Porque a través de este libro conocemos a Dios. Conocemos su propósito. A través de este libro conocemos el Evangelio de Dios. Conocemos el Evangelio de la salvación a través de este libro. Pero entrando en materia, hermanos, el Antiguo Testamento está compuesto ¿de cuántos? De 39 libros. Habla de los libros de la ley, entre ellos está Génesis, o lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco. Pentateuco porque son 5, de 39 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego también están los históricos, luego los poéticos, los proféticos, los profetas mayores y menores, pero porque eran mayores y eran menores, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego también están los históricos, luego los profetas Isaías, un libro muy extenso, creo que tiene 66 capítulos. Y todos sabemos buscar en la Biblia. Es muy fácil, ¿verdad? Además yo creo que, además lo digo, todos sabemos buscar en la Biblia porque si no tenemos la Biblia así en físico, la tenemos en los móviles, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros tenéis la Biblia en los móviles? Además yo creo que ¿cuántos de vosotros tenéis muchas versiones de la Biblia en el móvil? Muchas versiones. En físico la tenemos en los móviles, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros tenéis la Biblia en los móviles? Incluso hay comentarios para los móviles también, comentarios bíblicos. Ahora hablaremos un poco acerca de la Biblia. O sea que hoy es muchas versiones. La Biblia la tenemos a nuestro alcance de manera muy fácil. A mí personalmente me gusta tenerla en físico, aunque también la tengo, pero leerla en físico directamente. Me gusta la experiencia de abrir las hojas, ir pasándolas, ir leyendo en voz alta. Porque dice la palabra de Dios que la Biblia, si se puede, se debe de leer en voz alta. La experiencia de abrir voz alta, porque así nos edificamos nosotros mismos. En voz alta. En voz alta, sí puede ser. No quiere decir que no podamos leerla también así en silencio. Bueno, pues la Biblia, la palabra de Dios. Hemos dicho profetas mayores y menores, ¿vale? Un profeta mayor. Muy bien. ¿Algún otro? Muy bien. Excelente. Bueno, pues la Biblia. Venga, y ahora algo más difícil. Hemos dicho profetas mayores. Un profeta menor, ¿vale? Un profeta mayor.
Oseas, Joel, Amós, Nahum. Bueno, pues la Biblia. Además dice que es Nahum el Cusita. Algo más difícil. Es Nahum. ¿Vale? Un profeta mayor. Sofonías también, ¿verdad? Creo que están proyectando ahí también lo que estamos hablando. Ah, perfecto. Muchas gracias. Además dice que es Nahum. Estupendo, no, muy bien, así vamos aprendiendo y vamos viéndolo. Luego tenemos el Nuevo Testamento, También, ¿verdad? el Nuevo Testamento que está compuesto de los Evangelios. Perfecto, muchas gracias. De los Evangelios. Además dice que es Nahum. Estupendo, ¿no? ¿Cuáles son los Evangelios? Así Vamos aprendiendo y vamos viéndolo. Luego tenemos el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿verdad? Mateo, El Nuevo Testamento Marcos, que está Lucas compuesto de los Evangelios. y Juan. Muchas gracias. Excelente. Evangelios. Si todavía no habéis empezado a leer la Biblia, alguno de vosotros, ¿Cuáles son los yo evangelios? recomendaría Sí, que vamos empezaréis por el Evangelio de Juan. Luego tenemos el Nuevo Testamento. Muy bien. Juan, Mateo, El Marcos, Nuevo Evangelio de Juan. Lucas, Es un evangelio precioso, de verdad. Va a llegar al corazón. Va toda la Biblia, pero el Evangelio de Juan es espectacular para leer. Yo lo que esta noche quiero es que fomentar o animaros a que la lectura de la Biblia, el estudio personal de la Biblia, sea algo esencial en nuestra vida. De la misma forma que comemos todos los días, ¿no? Gracias a Dios. Tenemos un plato de comida todos los días, tenemos bebida todos los días, lo necesitamos para el cuerpo, ¿verdad que sí? Alimentarlo. Pues de la misma manera, para alimentar a nuestro espíritu necesitamos comer de la palabra de Dios. Necesitamos comer de la Biblia. Y ese es mi deseo, que de aquí salgamos con una meta definida, que es apartar todos los días un ratito para leer la palabra de Dios. Necesitamos comer de la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Apartar todos los días. Yo sé que en el corazón de Dios está, porque al final lo que hace Dios es hablarnos a nuestras vidas a través de la palabra. Hemos dicho el Evangelio. Perfecto. ¿Eh? La verdad es que somos todos muy aplicados. Yo sé que muy bien. Las epístolas. ¿Cuáles son las epístolas? ¿Quién las escribió? Hemos dicho el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y recordáis algunas de ellas? Somos todos muy aplicados. Romanos, Filipenses, Colosenses. ¿Cuáles son las epístolas? ¿Quién las escribió? Muy bien. Y luego tenemos las epístolas generales, como Hebreos, que parece que no se conoce el escritor. Santiago, que el escritor es. ¿Cuáles son las epístolas? ¿Quién las escribió? ¿Verdad? Muy bien. Pedro. Y luego tenemos las epístolas a un pescador, como Hebreo, que era iletrado, parece que no se conoce el sin estudio, y el Señor lo usó. Santiago, que nadie te diga que Dios no puede usarte, ¿verdad? Hoy. Pedro, que nadie te diga eso, que no es verdad. A un pescador, como Hebreo, todos somos instrumentos preciosos en las manos del Señor si nos dejamos. Todos. Que nadie te diga que Dios no puede usarte. Bueno, los generales, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Todos somos instrumentos. Judas escribió un libro en las manos del Señor si nos dejamos. Judas escribió un libro. Este no es el Judas que traicionó a Jesús, ¿eh? El Judas que traicionó a Jesús, al Señor. Al final se quitó la vida. Este es Judas, igual que Santiago, medio hermano de nuestro Señor. Este no es el Judas que traicionó a Jesús, ¿eh? María después de Jesús tuvo más hijos. Tuvo hermanos, Jesús y hermanas también. Santiago, una columna. Judas también, columnas de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Hermanos, más hijos. Perfecto. Y el libro de las revelaciones, Apocalipsis, me estaba acordando, hermano, si me permitís la anécdota, siendo aún un crío, parece como si siempre hubiese tenido inclinación hacia las cosas espirituales. En mi casa siempre ha habido una Biblia. Si me permitís la anécdota, empecé a leer el libro de Apocalipsis. Y lo terminé. Siempre yo tendría entre 13 y 14 años. No entendía nada en aquel entonces. Ahora entiendo algo, no todo. Algo. Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, es precioso. Si no lo habéis leído, por favor, leedlo. Son cosas que han pasado, son cosas que están sucediendo y son cosas que van a suceder. De lo que habla el libro de Apocalipsis, eso lo aprendimos muy bien en el ISTE. Si no lo habéis leído, por favor,
el libro de Apocalipsis. Precioso el libro, hermano, de verdad. Os animo a que lo leáis. Que están sucediendo. Si no lo entendéis, cosas que van a suceder. no preocuparos, yo creo que nos pasa a la gran mayoría. Eso lo aprendí muy bien. Pero leedlo. Es precioso también, El porque libro de Apocalipsis. es como si se descorriera el velo. Os animo a que Es lo como leáis. si a Juan se le diera la Si no lo oportunidad entendéis, de ver van a suceder. el No cielo preocuparos, y yo ver creo lo que que nos está pasa a la gran ocurriendo en mayoría. ese momento. Eso lo aprendí muy bien. O lo que Dios quiere que Juan vea que está ocurriendo en ese momento. Porque también son cosas que han pasado y también que estaban sucediendo cuando le ocurrió, o cuando Juan tuvo esa visión, o lo que Dios por suceder también. Está ocurriendo. Hemos dicho que todos sabemos buscar en la Biblia, es muy fácil. Buscar en la Biblia los capítulos, los versículos. Antiguamente no habían capítulos, no habían versículos. Fue una cabeza pensante que dijo, esto tenemos que hacerlo de manera fácil. Hemos dicho que todos sabemos. Y pusieron capítulos, versículos para poder encontrar los versículos, por ejemplo, queremos, y para poder recordar también la palabra de Dios. Queremos buscar, saber lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Vamos directamente, toda escritura es inspirada por Dios. Y es más fácil también a la hora de memorizar. Para poder recordar también porque, hermano, es bueno memorizarlo. Vamos a ver ahora la palabra de Dios. Vamos directamente a Dios, que en el momento en el que más lo necesitemos va a ser así. Dios nos la va a traer a la memoria y nos va a dar fuerza, nos va a dar aliento y nos va a edificar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aferrarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo podemos aferrarnos? Pues, hermanos, si realmente queremos aferrarnos a la palabra de Dios, tenemos que sacar tiempo. ¿Cómo podemos aferrar para leerla? A la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aferrar? Tenemos que sacar tiempo. Y decimos, pues hermanos, y digo decimos, realmente queremos aferrar. Yo no tengo tiempo. Y yo personalmente me paro a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo paso yo? ¿Cuánto tiempo paso haciendo otras cosas? Y decimos, pues, el trabajo es obligación sí o sí, la familia obligación sí o sí. Obligaciones son obligaciones. Pero ¿cuánto tiempo paso, por ejemplo, viendo la televisión? Yo. ¿Cuánto tiempo paso haciendo otras cosas? A lo mejor puedo sacar un trabajo, yo lo puedo sacar un tiempo, la familia obligación sí o para poder leer la palabra. Obligaciones son obligaciones. O me puedo levantar un poquito antes para leer la palabra de Dios. O antes de acostarme, cuando está la cosa ya tranquilita, los niños se han acostado, puedo sacar un tiempo. Cuando uno mejor piense que es el momento, eso lo sabe uno. Pero es sacar tiempo, comprar tiempo. Los días son malos, dice la palabra. Comprar tiempo para leer la palabra. Hermanos, yo estoy comprando tiempo, yo quiero comprar tiempo. Una vez visité a un hombre de Dios que estaba, lo encontré leyendo la palabra y me pillaba leyendo la palabra. Y le pregunté, ¿cuántas veces has leído la palabra? Hermanos, yo estoy comprando tiempo. Y lo tenía así marcado. Una vez en la Biblia, a un hombre de Dios que estaba, tenía marcado las veces que había leído la palabra. No sé si iba por 27, 27 veces. O 20 alguna vez. Madre mía, yo cuando salí de allí, salí diciendo, yo casi no leo la palabra de Dios. Yo tengo que sacar tiempo, yo tengo que leer más. Es más, cuando la leo una vez tengo que volver a leerla. Porque la palabra de Dios, hermanos, la dimensión de las cosas que hay en la palabra de Dios son espirituales. Yo casi no leo la palabra. No nos van a cansar. Es más, Dios nos va a dar cuando estemos. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Un capítulo de las cosas que hay en la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y Dios nos va a dar algo para este momento. Y dentro de un año vamos a volver a leer Juan capítulo 1. Y Dios nos va a dar otra cosa. Un capítulo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios de Juan capítulo 1. Ahora lo vamos a ver también. Está viva. Sacar tiempo. ¿Cómo aferrarnos a la palabra de Dios? Tenemos que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Yo he visto que hay como unos 12, 13 aproximadamente versículos bíblicos. Digo por si me queréis ayudar. Por ejemplo, ¿qué dice? Tenemos que oír la palabra de Dios para aferrarnos a ella. Oírla. Romanos 10, 17. Yo he visto que hay lo leo yo. 13 aproximadamente versículos bíblicos. Digo por si me queréis ayudar. Por ejemplo, ¿puedes decirlo más fuerte, por favor, Carlos? Tenemos que oír la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias. Así es, la fe viene por el oír. Y el oír es por la palabra. ¿Dónde podemos oír la palabra y edificarnos espiritualmente? En la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Se ocurre algún sitio más donde podemos escuchar la palabra de Dios? Es por la palabra.
¿Dónde podemos oír En la el palabra móvil, y edificarnos por espiritualmente? ejemplo, En la iglesia, ¿verdad? en la radio, a través de las emisoras cristianas que hay también podemos escuchar la palabra de Dios. Y eso nos edifica. ¿Y sabéis cuándo vamos a escuchar? Lo mencioné al principio también. ¿Cuándo vamos a escuchar la palabra de Dios? Cuando nosotros la estamos leyendo en voz alta. Cristianas que hay Y nosotros mismos nos estamos edificando. Y eso nos edifica. ¿Eh? ¿Y sabéis cuándo vamos Podemos a escuchar la palabra de Dios. Hoy pone las apps cuando nosotros de la Biblia. la estamos leyendo en voz alta. Tiene un play para poder escuchar el capítulo que estás nos leyendo. estamos edificando. Y eso nos edifica. ¿Eh? ¿Y sabéis Podemos cuándo escuchar vamos a escuchar la palabra de Dios? podemos Hoy pone escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de necesaria. Las Es apps. necesario Cuando nosotros oír, Biblia la estamos leyendo en voz alta. escuchar la para palabra poder de Dios. escuchar el capítulo que está También edificando. es necesario leerla, Podemos escucharla, es necesaria. leerla. Es necesario oír. Apocalipsis 1:3. ¿Lo tiene alguien? Escuchar la palabra de Dios. El capítulo que está También es necesario leerla, Podemos escucharla, Es necesaria. leerla. Gracias, Carlos. Apocalipsis 1:3. Dice, ¿Lo tiene alguien? Escuchar la palabra de Dios. ¿cómo dice que es el que lee? También. ¿Habéis notado una cosa? Antes hablaba de Apocalipsis. Yo no entendía lo que estaba leyendo. Pero dice la Biblia que era bienaventurado. Apocalipsis 1:3. Porque dice, bienaventurado el que lee y los ¿Cómo que dice que oyen es las el que lee? palabras de esta profecía. ¿Habéis Bienaventurado, notado una cosa? Antes bendecido. hablaba de Apocalipsis. Yo no entendía Uno se lo que estaba edifica leyendo. cuando Dice lee la Biblia que era bienaventurado. las palabras Porque de dice, la profecía. bienaventurado el que lee. Y los Mirad, que oyen hermanos, las yo, palabras de esta profecía. Bienaventurado, bendecido, yo tengo uno se hay edifica diferentes calendarios lee la Biblia de lectura bíblica, las palabras ¿vale? de la Para todo el profecía. año, para poder leer la Mirad, Biblia hermanos, yo en un año. Los mismos móviles, las mismas apps llevan también para tú poder crearte tu propio calendario, diferentes calendarios para poder verla, de lectura verla bíblica, cronológicamente, para todo el etcétera, año, ¿vale? para poder leer la Yo Biblia, tengo, yo llevo aquí en mi Biblia los mismos móviles, plan de las lectura de la mismas Biblia en apps 52 llevan semanas. también Si para alguien lo poder quiere, crearte luego tu después propio calendario. se lo puedo mandar para que se lo pueda imprimir o tenerlo en el móvil y seguirlo. Está muy bien, ¿vale? Está muy bien porque habla el lunes, la ley, Génesis. El martes, historia, Josué del 1 al 5. El miércoles, Salmo, Salmo 1 y 2. El jueves, Job 1 y 2. El viernes, Isaías 1:6. El sábado, Mateo 1:2. Y el domingo, Romano 1 y 2. Así te vas leyendo la Biblia poco a el poco. miércoles, Salmo. Y además por Salmo 1 y capítulos. 2. Porque El luego jueves, cuando llega otra Job, vez el mismo 1 y día, 2. El viernes, Isaías continúa por 1:6. donde está El leyendo. sábado, Esta es una forma. Mateo 1:2. Se puede leer también Josué del 1 al 5. Así te va leyendo la Biblia cronológicamente, es decir, Salmo, y además por seguida. capítulos. Génesis, El luego jueves, eso, otra vez el mismo Levítico, día. eso como cada uno quiera. Pero que tenemos, Esta es una forma. esto a mí me obliga delante de Dios a seguirlo. No quiere decir que algún día se me vaya a pasar, pero me ha quedado algo huequecito libre y busco tiempo para poder leer la palabra de Dios. Esto es muy necesario que conozcamos la palabra de Dios. Si podemos leerla capítulo por capítulo, mejor que Me ha mejor. quedado algo huequecito libre y busco tiempo para poder leer la palabra. Luego, necesario nosotros usamos, ¿verdad, pastor? La versión del Podemos 60. leerla La versión del 60. capítulo por capítulo. La Reina Valera de 1960. Pero hay otras versiones de la palabra de Dios también que se pueden utilizar. Luego, Quizás versiones con la versión del un lenguaje a lo mejor la versión del 60. como más actual, como Reina Valera de que lo entiendes 1960, mejor. pero hay otras Si a ti versiones te de va la bien palabra esa de Dios. Biblia, También. perfecto. pueden Nosotros utilizar. usamos la de 1960, pero tenemos la nueva traducción un lenguaje a lo Dios mejor habla hoy, como más la Biblia de las actual, como que Américas. lo entiendes Hay mejor. diferentes Hay otras traducciones, versiones. Si te va hermano. bien esa Biblia, Usa la traducción que pueden- tú a nosotros ti usamos mejor la de te venga, 1960, que mejor pero tenemos la entiendas. nueva traducción. Aquí vamos a Un usar, a lenguaje veces también se como habla citan hoy, versículos como la Biblia de las de otras Américas. traducciones porque nos Hay diferentes enriquecen, traducciones, nos hermano. ayudan, muchas veces Usa nos la ayudan a traducción que tú entender a ti mejor te algún venga, versículo, que alguna mejor palabra a lo entiendas. mejor que no entendemos Aquí y vamos a nos usar enriquecemos versículos, también espiritualmente, ¿verdad? versículos, Nos edificamos otras traducciones de esta porque nos forma. enriquecen, Bueno, nos ayudan, hemos dicho muchas oírla, veces nos leerla ayudan a entender y quizás es lo que menos nos alguna gusta, palabra a lo mejor que no entendemos estudiarla. y nos enriquecemos también espiritualmente. Estudiar la palabra de Dios. Es bueno estudiar la palabra de Dios. Bueno, Hemos dicho, Angélica y yo leerla, nos obligamos a estudiarla cuando hicimos quizás es lo ¿viste? que menos nos gusta, Porque todos los días teníamos que prepararnos hasta que llegase el sábado y teníamos que dar la lección y luego había exámenes. Angélica y yo Tenemos medios, hermano, ¿qué pensáis? ¿Tenemos medios para poder estudiar la palabra de Dios a nuestro alcance?
y teníamos que dar la lección. ¿Podéis comentar libremente? ¿Tenemos medios? Angélica y yo, Sí. tenemos medios, Tenemos comentarios ¿qué bíblicos. pensáis? Tenemos medios para ¿Vale? poder Tenemos estudiar la comentarios palabra de bíblicos. Dios. En la biblioteca de la iglesia hay comentarios bíblicos para que en un momento dado alguien quiere, ¿Tenemos medios? ¿verdad, pastor? Sí, tenemos medios, Tenemos Ajá, comentarios bíblicos. Exactamente. Tenemos Quiere medios, ¿vale? acercarse a sus Tenemos comentarios y bíblicos. algo que no ha entendido para biblioteca de la para tener un iglesia mejor hay entendimiento comentarios sobre lo que bíblicos dice para la que palabra de en un Dios. momento dado alguien quiere- Pero es que ¿verdad, hay pastor? aplicaciones del móvil Tenemos comentarios que llevan bíblicos. comentarios bíblicos también, Quiere aplicaciones de acercarse a sus tablet que llevan comentarios y comentarios algo que no bíblicos que nos entendido para ayudan decir, a entender lo que estamos leyendo también, que nos ayuda a darnos Pero es que hay aplicaciones del una móvil perspectiva quizás que histórica, llevan comentarios quizás bíblicos cultural, también, política, aplicaciones de de lo que tablet estamos que llevan leyendo, por comentarios ejemplo, del bíblicos que tiempo de nos Jesús, ayudan a entender ¿no? lo que estamos leyendo también. En qué entorno se hallaba Jesús, por qué dijo lo que dijo, a los fariseos, qué pensaban los fariseos, por qué tenían ese apego a la riqueza, por ejemplo, en fin, un montón de cosas que hay en los comentarios bíblicos para los que nos guste por qué dijo lo que dijo, a los fariseos, qué hacer pensaban qué, los fariseos, por qué tenían estudiar. ese apego a Juan la 5:39, riqueza, ¿alguien que no por sacarlo? ejemplo, un montón de cosas que hay en los comentarios bíblicos. ¿Alguien que no sacarlo? Que nos guste, por qué dijo lo que dijo, a los fariseos, qué pensaban ¿Hacer qué? los fariseos, por qué tenían ese Es que lo llevamos aquí dentro, ¿verdad, Carlos? Juan 5:39, alguien que no Juan sacarlo. 5:39. Un montón de cosas que hay en los comentarios bíblicos. ¿Alguien que no sacarlo? Que nos guste, por qué dijo lo que dijo, a los fariseos, qué ¿Hacer qué? que tenían ese Es que, muy bien, escudriñar las escrituras. ¿Sabéis de quiénes fueron esas palabras? ¿Del propio Jesús? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Pues que tenemos las escrituras, que las escudriñemos. Muy bien, escudriñar las escrituras. escudriñamos. ¿Sabéis El de Señor quiénes nos habla a fueron través de esas la palabra palabras? de Dios, a través de la escritura. El Señor, El propio Jesús, que no está diciendo transforma Jesús, nuestras vidas. Ahora lo vamos a ver porque tenemos también las escrituras, a que las través de las escudriñemos. escrituras. Luego, escudriñar las memorizarla. ¿Sabéis de quiénes Vamos a nos ver. habla a través de la Carlos, yo palabra? sé que a través de la escritura, el Señor, El propio Jesús, memorizarla. Está bien que memoricemos la palabra de Dios, pero si no podemos, ¿por qué no memorizamos Luego, algún versículo? Uno que nos memorizarla. guste. A ver, alguien... Carlos, yo sé que a través de la escritura. Carlos, por favor. Memorizarla. Alguien- Está bien que memoricemos la palabra alguien de que- Dios, pero que si diga no podemos, un ¿por qué versículo no bíblico de memorizamos memoria? algún versículo? Uno que nos Memorizarla. guste. A ver, alguien... Carlos, yo sé que Juan 3:16. Carlos, por favor. Memorizarla. Alguien- Está bien que memoricemos la palabra Alguien de que, Dios, pero que si diga no podemos, un ¿por qué versículo no bíblico de memorizamos memoria. algún Amén, gloria a Dios. A ver, venga, otro más. Otro versículo. Con Juan 3:16. Memorizarla. Alguien- Está bien que memoricemos la palabra Alguien de Dios, que diga si no podemos, un ¿por versículo qué no bíblico de memoria. memorizamos Amén, gloria a Dios. Amén, A ver, gloria a venga, Dios. Otro más. Venga, que nos Otro estamos versículo. animando. Otro más, por favor. Juan 3:16. Alguien que... Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. A ver, venga, que nos estamos animando. Otro más, por favor. Juan 3:16. Aleluya, amén. Hermanita. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. A ver, Gloria a Dios. Venga, que nos estamos animando. Otro más, por Eh, favor. En esta iglesia, Aleluya, tenemos atesorada la palabra de Dios. Hermanita. Ahí donde, aquí, Amén. en el corazón. Gloria a Dios. Porque ahí donde tenemos que guardarla, Gloria a Dios. la Amén. memoria, aquí en nuestro corazón. En esta iglesia, y en el momento Aleluya. dado, el Señor hace Amén. así. Te trae a la La palabra memoria de el Dios ahí versículo donde, bíblico aquí. y te dice, no temas, yo estoy contigo. Porque ahí donde tenemos que guardarla, ¿verdad? Amén. Cuando más lo necesitamos, cuando más lo necesitamos, el Espíritu Santo te trae a la memoria ese verso, te trae a la memoria que te hace y que te toca y que te quebranta y que te anima y que te fuerza. El Señor es maravilloso, el Señor no nos deja. Hemos nacido todos de nuevo. Ese verso. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, lo ha prometido. Y que te quebranta, está con nosotros. Y que te anima y eso es así, que nadie te diga lo contrario. El Señor es maravilloso. Bueno, también meditarla. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Meditarla. Está con nosotros. Salmo 1, 2, 3. Y eso es así, que nadie te diga lo contrario. El Señor es maravilloso. Bueno, también meditarla. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Meditarla. Está con nosotros. Salmo 1, 2, 3. Y eso es así, que nadie te diga lo contrario. Amén, aleluya. Así es. Salmos capítulo 1, versículos meditemos en la palabra de Dios, hermano. Meditarla. La palabra de Dios tiene que ser nuestro deleite diario. Nuestro deleite diario. Meditemos en la palabra de Dios. Así es. Salmos capítulo 1, meditemos en la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que va a hacer la meditación de la palabra de Dios? Tiene que ser el libro.
va a ir transformando, nuestro deleite diario. transformando Amén. nuestras vidas. Así es. ¿Cuántos piensan que la palabra de Dios es ¿Sabéis lo que va viva? a hacer la meditación de la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Va a ir Transforma transformando nuestras vidas, transformando limpia nuestras vidas. nuestras vidas, edifica piensan nuestras vidas, Que la palabra de Dios es viva? fortalece La meditación de la nuestras palabra de Dios. vidas, ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? liberta Transformando nuestras vidas también, limpia. se rompen yugos, Edifica se rompen nuestras ataduras. vidas. Fijaos, a través de la fortalece lectura y a través de la meditación de la palabra de Dios, liberta. hermano. La palabra de Dios es muy importante para nosotros, no es un libro más. Se rompen La ataduras. Biblia Fijaos, no es un a libro través más. de la Y lectura llegamos al y a través de la último punto de esta meditación de la sección, palabra que de es Dios. vivirla. La palabra de Dios es muy importante. Vivirla. para nosotros. Josué 1:8. Se rompen ataduras. La Biblia Fijaos, no es un a libro través más. de la Y lectura llegamos al y a través de la último punto de esta meditación de la sección, palabra que de es Dios. vivirla. La palabra de Dios es muy importante. Vivirla. para nosotros. Josué 1:8. Se rompen ataduras. La Biblia Fijaos, no es un a libro través más. de la lectura. Amén. Aleluya. Nunca se apartará. La palabra de Dios es Nunca se vivirla. apartará. Fijaos, estas Josué palabras 1:8. iban dirigidas La Biblia no es un libro más. primeramente Aleluya. a Josué, Nunca que era un líder, ¿verdad? Nunca Era se un líder de la apartará. nación de Israel. Fijaos, estas palabras Fue el iban sustituto dirigidas de Moisés. Moisés muere, no entra a la tierra prometida y Dios comisiona a Josué y le dice, ¿verdad? de tu boca, de tu Era un líder corazón, de de la tus nación de pensamientos, Israel. Estas palabras nunca iban dirigidas se tiene que de Moisés. apartar Moisés muere, la palabra no de entra a la Dios. tierra prometida Nunca. y Dios Eso también a comisiona nosotros, Josué. los Y que le tenemos dice, líder, ¿verdad? responsabilidades en la Era un iglesia, líder de no la hace nación de pensar, Israel. ¿verdad? Estas palabras Que iban nunca dirigidas deberíamos de de dejar Moisés muere, de la palabra entra a meditar la tierra prometida nunca y Dios la palabra de también Dios. nosotros Y nunca deberíamos de dejar de responsabilidades vivir en la iglesia, palabra de no Dios. hace Santiago pensar. 1:22, que nunca deberíamos de dejar Moisés muere, de la palabra entra a meditar la tierra prometida muy y bien Dios la palabra de Dios. también Hacedores de la nunca palabra. Deberíamos de dejar de... Porque Porque si no, nos estaríamos vivir la palabra de engañando. Dios. Santiago Podemos tener... 1:22, No se trata... A ver, hermano, de verdad. No se trata de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Probablemente Hacedores de la palabra. muchos de nosotros llevamos años Porque leyendo si la no, nos palabra de estaríamos Dios. engañando. Y hemos Podemos adquirido, tener- por no la se gracia trata- de Dios, a ver, hermano, de mucho verdad. conocimiento de la Biblia. No se trata Pero de tener mucho conocimiento. ¿serviría de la palabra algo Dios. si no la aplicáramos en Probablemente nuestra vida? Muchos de nosotros llevamos años leyendo. si Podemos no, tener nos estaríamos conocimiento engañando. intelectual Y hemos de la Biblia, adquirido, por no la se gracia trata- de Dios, a ver, hermano, pero si mucho no la aplicamos a conocimiento de la nuestra vida, Biblia. de nada No se sirve. trata de Pero tener mucho tenemos que vivir la ¿Serviría de palabra de algo Dios. si no la En la aplicamos? medida que vamos Muchos de nosotros avanzando, llevamos años que leyendo Dios la palabra de Dios. nos va ayudando, vamos intelectual, escalando hemos del daño, como dice la adquirido, canción, por la ¿verdad? gracia de Dios, Pero si mucho no la aplicamos, tenemos conocimiento que ir de nuestra vida, aplicando en de nuestra nada vida, sirve. viviendo, Tenemos que vivir viviendo la palabra de Dios. la palabra de Dios. En la medida que vamos avanzando, Por eso, que Dios ahora nos tener conocimiento, podemos vamos preguntar, escalando del daño, como dice el libro, canción, ¿verdad? ¿qué hará la palabra de Dios por mí? Tenemos que ir aplicando Primera de nuestra Pedro vida, 2:2. Tenemos que vivir Viviendo la palabra de Dios. En la medida que vamos avanzando, Por eso, que Dios ahora nos tener conocimiento, podemos yo preguntar. Yo creo que no lo han oído bien. ¿Lo tiene Como dice alguien? el libro, ¿verdad? ¿Qué hará la palabra de Dios por mí? Tenemos que ir aplicando Primera de Pedro 2:2. Tenemos que vivir la palabra de Dios. En la medida que vamos avanzando, Por eso, bien. ahora Ok. podemos Cuando preguntar venimos al al lado de Señor, Dios. ¿Lo ¿cómo tiene el somos? libro? Espiritualmente ¿Qué hará la hablando. palabra de Dios por mí? Somos Primera de niños, Pedro ¿verdad? 2:2. Somos bebés. Así es, cuando venimos al Señor. Pero, Por eso, bien. ahora Ok. cuando venimos al Señor, comparándolo ¿cómo con el somos? crecimiento Espiritualmente natural, hablando. La palabra de Dios por mí. se espera niños, ¿verdad? que los niños, conforme va Somos avanzando bebés. el tiempo Así y es, van cuando venimos al alimentándose, ¿qué ocurra? Pero- Que vayan creciendo, Cuando venimos ¿verdad? al Señor, comparándolo con en lo el natural. crecimiento Y si en lo natural no Se sucede espera eso, puede ser que haya los algún niños, tipo de anomalía, conforme va avanzando el o algún tiempo tipo de y van problema. alimentándose, que Que ocurra al que médico, vayan al pediatra, para que se creciendo, corrija eso, a ver si tiene alguna venimos solución, ¿no? comparándolo con En lo el natural. crecimiento Ponga, pues, un natural. tratamiento. Y si en lo natural no Puede sucede ser algún eso, tipo puede de- ser que haya algún algún tipo de anomalía. de anomalía, algún algún tipo de problema. Espiritualmente, hermano, se espera que creciendo, vayamos creciendo también. En lo natural. Que pasemos de la leche, que son los conceptos básicos, como los que estamos viendo, que de la leche, hermano, se espera, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando, que qué hace la madre? vayamos creciendo Cuando el niño también. ya empieza a tener dientes. Que pasemos de la leche, que son los le cambia la conceptos comida, básicos, ¿verdad? como
como los que estamos viendo, exactamente, que de la leche empieza a darle comida triturada, ¿no? ¿Qué hace la madre? Vayamos creciendo. Cuando el niño ya empieza primero triturada y luego sólida, ¿verdad? Cuando ya tiene los dientes afuera, sólida para que empiece a usar los dientes. Hermano, son de verdad desde el corazón cosas muy sencillas, pero muy elementales para nuestro crecimiento. Se espera que nosotros crezcamos espiritualmente, vayamos hacia la madurez, que no estemos siempre con las mismas enseñanzas, doctrinas, o que en nuestra vida haya habido fruto, haya habido un cambio, es decir, venimos a la iglesia, pero pasa el tiempo y nuestra vida poco a poco, esa transformación va haciendo que en nuestra vida haya habido fruto, esos cambios pues, se produzcan en nosotros. Es decir, venimos cambios para bien, producimos fruto, pero pasa el tiempo, producimos el fruto y en este caso el fruto de Dios en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. ¿Habéis visto por el campo esos árboles que están rebosantes de fruto, de naranja, de limones que hace así que se caen, que se desbordan? En este caso el fruto de Dios en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Así ¿habéis visto? Debería de ser nuestra vida espiritual. Y así ese es el propósito de Dios, que en nuestra vida que llevemos mucho fruto, pero para eso tenemos que crecer espiritualmente. ¿Verdad? Así tenemos que crecer. ¿Qué hará también la Biblia de Dios por mí? Me ayudará a ser sincero o honesto conmigo mismo. Hebreos 4:12, yo sé que Carlos se la sabe. Crecer espiritualmente. ¿Verdad? Así tenemos que crecer. ¿Qué hará también la Biblia de Dios por mí? Me ayudará a ser sincero o honesto conmigo mismo. Hebreos 4:12, yo sé que Carlos se la sabe. Amén. Amén, aleluya. La palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene poder. Es cortante, la palabra de Dios penetra en nosotros, la palabra de Dios saca de nosotros incluso lo que nosotros desconocemos. Amén, aleluya. ¿Verdad? La palabra de Dios es viva. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Tiene poder. La palabra de Dios, pero para eso la palabra de Dios penetra en nosotros, la palabra de Dios saca de nosotros, meditarla, estudiarla. ¿Verdad? Para que la palabra de Dios obre en nosotros. Mira, hermano, no tenemos que preocuparnos por nada. ¿Sabéis por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos cada uno. ¿Y la obra de quién es? La obra de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios mientras que nosotros nos vamos acercando a Él a través de la palabra de Dios? Pues su obra. Y su obra es siempre como perfecta. ¿Sí o no? O sea que no tenemos que preocuparnos, simplemente tenemos que dejarnos. La obra de Dios. Que Dios, a través de la palabra, actúe, obre, ¿verdad? Y su obra es siempre como. Dice que me capacita para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Que Dios, a través de la palabra, actúe. ¿Qué dice? Obre, ¿verdad? Y su obra es siempre como. Dice que me capacita para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Que Dios, muy bien. ¿No me he escuchado todo? ¿Qué dice? ¿No? Por aquí, por esta zona, ¿alguien lo puede decir? Dice que me capacita para toda buena obra. Hermano William, ¿lo estaba diciendo tú? 16, 17. 2 Timoteo. Muy bien. ¿No me he escuchado todo? 16. ¿Qué dice? ¿No? Por aquí, por esta zona, ¿alguien lo puede decir? Dice que me capacita para toda buena obra. Hermano William, ¿lo estaba diciendo tú? 16, 17. 2 Timoteo. Amén. Amén. ¿No me he escuchado todo? Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias a todos por ayudarme a dar esta enseñanza. La palabra de Dios nos capacita para toda buena obra. ¿Qué obra? Muchas gracias. La obra de Dios. Muchas gracias. Gracias a todos por ayudarme a la obra de Dios, porque Dios está obrando en nosotros y también espera que Dios nos capacita para trabajemos. ¿Qué obra? En su obra. La obra de Dios, ¿verdad? Dice aquí que es perfecta, restaura la imagen de Dios en nosotros. Esa imagen de Dios que perdimos cuando nuestros primeros padres pecaron. Adán y Eva. Se alejan de Dios, pecan, ¿verdad? Pierden su imagen. ¿Vale? Es perfecta. Entonces, a través de la vida en el Espíritu, esa imagen de Dios que perdimos, la vida en el Espíritu, a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, esa imagen se va restaurando. La imagen de Dios se va restaurando. Es verdad. A través de la vida en el Espíritu, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. A través de no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. Es progresiva. Pero si dejamos al Señor, esa obra no se para, no se detiene. Es verdad, ¿vale? Para hacer buenas obras, las obras de Dios. No es una cosa que nos capacita para hacer
las obras de Dios. No es una cosa que cura de la enfermedad. Es progresivo. Va a renovar mi mente. Pero si dejamos Romanos eso, 12:2. la obra no se para, no se detiene. Es verdad, ¿Vale? hermana, Para por hacer favor. buenas obras, las obras de Dios. No es una cosa que Nos capacita ocurre de la noche a para la hacer mañana. las obras de Dios. No es una cosa que cura de la enfermedad. Es progresivo. Va a renovar mi mente. Pero si dejamos Romanos eso, 12:2. la obra no se para, no se detiene. Es verdad, ¿Vale? hermana, Para por hacer favor. buenas obras, las obras de Dios. No es una cosa que Amén, muchas gracias. las obras de Así es, la palabra de Dios nos renueva. Ya no estamos con las corrientes de este mundo. Es decir, venimos a la iglesia y todavía hay cosas, Dios hace cosas así instantáneas. Pero hay cosas que las va haciendo progresivamente. Nos renueva. Quizás nuestra forma de pensar, cosas que traíamos de antes. Antes, lo que antes nosotros llamábamos bueno no era, para Dios no era bueno, era malo. Y Dios va transformando nuestra mente. Eso es progresivo. Y eso se hace también a través de la obra del Espíritu mediante la palabra. Mediante la palabra de Dios cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Vale? Conocemos más la voluntad de Dios. Y al conocer más la voluntad de Dios, hermano, va a llegar un momento, no lo vamos a hacer perfecto, pero que ya intuitivamente, ¿vale?, vamos a hacer las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Y ya cuando se nos presente, porque todo tenemos tentaciones y pasamos por dificultades y problemas. Si nos presente la tentación, vamos a decir no. ¿Sabéis lo que usó Jesús para vencer al diablo? En las tentaciones, la palabra de Dios. Son que importante. Para vencer las tentaciones necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos renovar nuestra mente. Me ayudará a tener éxito en la vida. Josué 1:8. Para vencer. Lo hemos leído antes, ¿no? Sabemos lo que dice. Josué 1:8. Repite. Necesitamos renovar. Claro, en la vida. Pero estamos hablando, no es que las cosas espirituales tienen un efecto en las cosas físicas, ¿verdad? Sabemos lo que dice. El Señor nos bendice, tiene un efecto, pero estamos hablando de nuestra vida espiritual. En la vida vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual. Dios nos va a dar sabiduría, como dice aquí, a la hora de tomar decisiones. A la hora de conseguir nuestros logros, nuestras metas, Dios nos va a ayudar. El Señor va a bendecir nuestra vida. ¿Y sabéis qué? Va también por extensión a bendecir la vida de los que tienen metas. Dios estará a nuestro lado. El Señor, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, en la iglesia también. ¿Y sabéis qué? ¿Queremos tener éxito en la vida espiritual? El Señor, no dejemos nuestros hijos a un lado, la palabra de Dios. ¿Sabéis que la gran mayoría por lo menos antes, había un estudio que decían que la gran mayoría de las casas españolas había una Biblia, pero ¿sabéis dónde estaba? En la estantería o en el cajón. ¿Sabéis que la gran mayoría es comprensible porque ellos no entienden el valor que tiene la palabra de Dios, pero eso no es el caso de cada uno de nosotros. En la estantería, en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿verdad? Me protegerá del error. Estamos acabando, hermano. Me protegerá del error que tiene la palabra de Dios. Efesios 6:17. En la estantería, en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿verdad? Me protegerá del error. Amén. La palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios, que sirve tanto para atacar como para defendernos. Mirad, hermano, hay muchas corrientes de enseñanza. Nosotros damos gracias a Dios de que en esta iglesia procuramos siempre, ¿verdad, pastor?, que la palabra, los mensajes de la palabra de Dios se ajusten a lo que dice la Biblia. Pero si pones internet, hay muchas corrientes de enseñanza. Procuramos siempre, ¿verdad, pastor?, que la palabra de Dios, ¿sabéis lo que hace? Nos ayuda a distinguir lo que es de Dios y a rechazar lo que no es de Dios. En cuanto a doctrinas, en cuanto a enseñanzas, la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos protege y nos ayuda. Pero también nos ayudará a influenciar en otros. Deuteronomio 6 y 7. Último versículo, última oportunidad. Pero también nos ayudará a influenciar en otros. Deuteronomio 6 y 7. Último versículo, última oportunidad. Pero también, amén, nos ayudará. Amén. ¿De dónde no se tiene que apartar la palabra de Dios? ¿De dónde?
6 y nuestra 7. boca, Último versículo, última de oportunidad. nuestro corazón. Pero también, Porque de la abundancia del corazón, ¿de dónde nos habla tiene que la apartar boca, la palabra de Dios? hermanos. Es necesario ¿De dónde? que 6 y nuestra 7. boca, los padres pasemos tiempo con nuestros hijos, Pero también, porque hablándoles de la abundancia del corazón, de lo que Dios ¿de dónde nos ha habla la hecho en boca? nuestras La palabra vidas, de Dios. hermanos, de lo maravilloso que es el necesario, Señor. ¿de dónde? Es necesario que la palabra de Dios Nuestra boca, esté padres siempre pasemos con tiempo nosotros. Es nuestros necesario hijos, también, hermanos, y es bueno que cuando tengamos oportunidad, no solamente con nuestro testimonio, de lo maravilloso está que es el bien, Señor. que es fundamental e importante, sino también con nuestras palabras que podamos influir hermanos, positivamente y que le hablemos de la palabra de Dios, que le hablemos a otros no solamente del con nuestro Evangelio testimonio, de está Dios, bien. hermanos. que es fundamental, Entonces, importante, ¿de qué manera nos aferramos a la palabra de Dios? que ¿De podamos qué manera? influir, hermanos, Hemos dicho positivamente, cuando que la le hablemos de la palabra de Dios, que le oímos, hablemos a otros, cuando no la solamente del con nuestro Evangelio. testimonio, ¿Qué más? está bien. Hermanos. que es fundamental, Entonces, importante, ¿de qué memorizamos, manera nos aferramos a la palabra de meditamos, Dios? que ¿De podamos qué manera? influir, Y la hemos vivimos. dicho, Cuando la- ¿Y qué hará la palabra de Dios por mí? ¿Qué hará? cuando la- ¿Nos ayudará a qué? ¿Qué más? A crecer. ¿Me ayuda a ser cómo? Memorizamos, Muy bien. ¿Qué más? Me y la capacito. vivimos. Amén. ¿Y qué hará la palabra de Dios por mí? Amén. ¿Qué hará? Cuando la- ¿Nos ayudará a qué? ¿Qué más? Amén. Y nos Me protege ayuda a del ser error, que- hermanos. ¿cómo? Pues Muy hermanos, bien. ¿Qué más? un placer Y la compartir esto con Amén. todos ¿Y qué vosotros hará la palabra de Dios y por mí? que el Amén. Señor ¿Qué hará? nos siga bendiciendo y que nunca que- se aparte de nuestra Amén. boca, de nuestro Y nos corazón, protege del error, hermanos. la palabra del Señor. Pues Muy bien. hermanos, ¿Qué más? un placer Y la compartir esto con Amén. todos ¿Y qué vosotros hará la palabra de Dios por y mí? que el Amén. Señor ¿Qué hará? nos siga bendiciendo y que nunca que- se aparte de nuestra Amén. boca, de nuestro Y nos corazón, protege del error, hermanos. la palabra del Señor. Pues hermanos, ¿Qué más? un placer Y la compartir esto con Amén. todos ¿Qué vosotros hará la palabra de Dios y por mí? que el Amén. Señor ¿Qué hará? nos siga bendiciendo y que nunca que- se aparte de nuestra Amén. boca, de nuestro Y nos corazón, protege del error, hermanos. la palabra del Señor. Pues hermanos, ¿Qué más? un placer Y la compartir esto con Amén. todos ¿Qué vosotros hará la palabra de Dios y por mí? que el Señor nos siga bendiciendo y que nunca se aparte de nuestra boca, de nuestro corazón, la palabra del Señor. Pues hermanos, un placer compartir esto con todos vosotros y que el Señor nos siga bendiciendo y que nunca se aparte de nuestra boca, de nuestro corazón, la palabra del Señor. Pues hermanos, un placer compartir esto con todos vosotros y que el Señor nos siga bendiciendo y que nunca